Hola, ¿qué tal? Me encanta compartir un nuevo vídeo, otra vez, un vídeo de los de algo más de extensión para meterme en detalle en un concepto muy importante para estos días de cuarentena. Por eso quería traer un concepto que ya he comentado en detalle en algún otro de mis vídeos largos y es el círculo vicioso de la productividad o de la improductividad. Son 8 elementos, 8 ingredientes que nos pasan a todos cuando nos sentimos improductivos, cuando sientes que tienes un montón de tareas en paralelo, que no tienes claras las prioridades, que tienes distracción, que no tienes poco, que te sientes estresado, que acaban los días y al final no sabes si le has dedicado tiempo a las tareas más importantes que de verdad van a tener un impacto, que van a tener más trascendencia en los resultados de tu negocio. Si al final acabas tus días pensando que has hecho un montón de cosas, que has estado súper activo, pero que no has sido todo lo productivo o sientes que no has sido todo lo productivo que podría ser, bueno, pues vamos a ver por qué. Quizás sientes muchas veces que gestionas tu energía de la manera, no de la manera óptima, que al final desgastas muy rápido tu energía, que gastas mucha energía al principio de tu jornada y luego te queda muy poquita energía y básicamente tu gasto de energía es algo así, cayendo y luego muy plano porque no te queda energía para el resto del día. Bueno, pues al final todos estos conceptos yo los agrupo en 8 elementos que conforman el círculo vicioso de la improductividad. Y hoy voy a hablarte de estos 8 elementos, pero sobre todo de cómo romper este círculo de la improductividad. Y especialmente para estos días de cuarentena en los que tus rutinas cambian, las maneras de trabajar cambian, si trabajas en equipo, si eres jefe de un equipo, pues al final todo cambia en estos días y hay que ser especialmente cuidadosos con la manera de gestionarte a ti y gestionar al resto de las personas con las que trabajas. Así que vamos a ver cuál es el círculo productivo vicioso, el círculo vicioso de la productividad. Lo he pintado por aquí y lo vamos a ver con 8 elementos para explicar primero esos 8 elementos y luego ver por dónde salir de ese círculo vicioso de la productividad. Fíjate, aquí tienes el círculo vicioso y son estos 8 elementos que forman la palabra desastre, para que no te olvides. Ya sabes que mi círculo productivo, mi círculo virtuoso de la productividad forma la palabra Fórmula 1, así que son 8 elementos para el círculo vicioso, 8 elementos también para el círculo virtuoso. Vamos a ver en concreto hoy el círculo vicioso, que tienes también en otro de mis vídeos de YouTube, pero hoy quiero en concreto desgranar cómo salir de él. La D, la primera de las letras que tenemos aquí, de la palabra desastre, la D es de distracciones. Nos sentimos distraídos cuando, y esto es algo que demuestra la ciencia cognitiva, se hizo un estudio hace ya varias décadas, pero se actualizó a principios de los 2000 y se demostró que frente a lo que antes se pensaba, que había que tener 7 estímulos en paralelo, del orden de 7 estímulos en paralelo, para saturar tu mente, 7 cosas en paralelo sin tenerlas bien apuntadas, bien registradas, sino 7 cosas en tu mente, pues a principios de los 2000 un estudio refinado, moderno, de este estudio de hace unas décadas demostró que eran solo 4, así que solo 4 grupos de cosas, no 4 letras separadas, 4 números separados, sino 4 grupos de cosas son como máximo las que puedes tener en la mente sin tenerlas con un sistema eficiente para tenerlas registradas sin saturarte. Cuando tienes más, te saturas. Por eso muchas veces, y siempre lo digo en mis formaciones, cuando tenemos sensación de estrés, de estar saturado, si haces una lista de las cosas que realmente te están estresando, son muchas menos de las que piensas. Y en general son 5, 10 tareas como máximo. Bueno, pues esa es la D de distracciones. Nos distraemos en cuanto tenemos muchas cosas en paralelo, en cuanto no tenemos claro a qué tenemos que dedicarle el tiempo. Luego es la E de estrés. Y todas estas letras no vienen en orden. Puedes tener algunas, puedes que otras las domines y no las tengas, no te afecten. Al final, estos son síntomas, como cuando tienes un catarro, una gripe, cualquier enfermedad, síntomas que puedes tener todos o puedes tener una parte. Y no necesariamente van en ese orden. Te pueden aparecer, dependiendo de tu tipo de trabajo, tu personalidad, en un orden o en otro, pero estos son todos los que agrupan todos los errores que cometemos o las tentaciones que tenemos cuando no nos sentimos improductivos. La siguiente letra es la E de estrés, como te decía. Cuando tenemos distracciones, cuando nos sentimos saturados, recuerda, con esas 4 estímulos, esos 4 estímulos o más, enseguida aparece el estrés. Y cuando nos sentimos estresados es cuando la mente empieza a dispersarse y distraerse. Y si eso ocurre es porque tenemos esta primera S, que es la S de sin plan. ¿Qué es plan? Pues plan es planificar las tareas, efectivamente, pero no necesitas algo muy complicado, muchas herramientas de productividad, si te sirven, si tienes un equipo muy grande y lo necesitas, fenomenal, pero al final se trata de tener un plan, no por el hecho de tener un plan. Ya sabes que, como siempre digo, decían Churchill y Eisenhower, que los planes no sirven para nada, pero planificar lo es todo. Y es que la clave no es el plan en sí, no es el hecho de tener un plan y que te obsesiones por cumplirlo, sino el hecho de saber que eso te da un criterio para si viene una nueva tarea, si viene un imprevisto, si hay cambio en las circunstancias, como por ejemplo ahora con la crisis sanitaria,
tener un mejor criterio para decidir lo que es importante para que entre en tu planificación y lo que es secundario, que estaba en tu planificación, que es menos importante que eso nuevo que aparece y lo puedes sacar. Así que el plan es fundamental para tener un criterio para poder saber qué camino seguir, para poder saber qué tareas hacer. Si no hay nada nuevo, si no hay ningún imprevisto, haces lo que tenías planificado. Si está bien planificado, fenomenal. Esas serán las tareas más importantes, más relevantes y con más impacto en tu negocio. Pero si de repente aparece algo, cambian las circunstancias, el plan es lo que te asegura tener un buen criterio. En Fórmula 1, más de una vez nos pasó que estábamos desarrollando varias líneas, varios proyectos tecnológicos que estaban teniendo muy buenos resultados, hacían que el coche fuera más rápido, que el coche fuera mucho más competitivo, y de la noche a la mañana eran sistemas que podían prohibir y que de hecho prohibieron. Bueno, pues las prioridades, como las teníamos claras, sabíamos cuál era la siguiente cosa, cómo reestructurar todo el orden de prioridades, cómo reorganizar a todo el equipo para que cuando el proyecto más importante de nuestra empresa desapareció, sabíamos cómo organizarnos. Así que esa es la clave de tener el plan. Luego la A de ambicioso, seguro que te ha pasado muchas veces, que sientes que tienes muchas cosas que hacer y es porque metes tareas con calzador en tu planificación. Intentamos ser, en muchas otras cosas no, pero en esto muy optimistas para cuántas tareas vas a hacer al día siguiente. Así que somos demasiado ambiciosos con las tareas que vamos a querer hacer o que pretendemos hacer. Y al final, día tras día, nos encontramos con que no las hacemos. Y la clave no es planificar un montón de tareas. La productividad real, siempre lo he dicho, no es hacer más tareas. La clave fundamental, lo difícil, lo que cuesta esfuerzo, y por eso no lo hacemos y por eso la mayoría de los métodos no lo trabajan. Lo más importante es saber detectar tus prioridades de verdad y tener un método para hacer esas prioridades. Y fíjate que en uno de los siguientes elementos, en este de la S, vamos a incorporar otro elemento fundamental del que hablo en muchos de mis vídeos, pero el querer hacer demasiadas cosas va en contra total de la productividad real. La productividad real, el núcleo de la productividad real, es saber elegir, y eso es lo difícil, saber elegir cuáles son las tareas prioritarias, en qué orden. Menos es más, cuantas menos tareas prioritarias significa que tienes mucha más claridad, que si fueras conduciendo con tu coche sabes mucho mejor a dónde ir. Y esto no significa ir a ciegas, ir hasta el final y después descubrir que te has equivocado, ¿no? Hay que tener también un método para equivocarse, fallar mucho, fallar rápido y fallar barato, como trabajo en mis entrenamientos, en mis formaciones, en muchos de mis vídeos en el canal de YouTube. Pero fíjate que es más importante tener claridad y solo seguir un rumbo cada vez que no intentar hacer 3 o 4 cosas, ir hacia 3 o 4 rumbos a la vez. Así que eso es el ambicioso. Y ya te he dado de paso el núcleo de la productividad real que yo trabajo. La siguiente de las letras, el siguiente de los elementos de este círculo vicioso de la productividad es la S de sin margen. Y es que el margen es un elemento fundamental para aplicar todo el resto de cosas. Si no empiezas a incorporar margen, que es un colchón para imprevistos, una reunión para no hacer nada, pero entre comillas, porque es para absorber imprevistos, tareas que surgen y, por supuesto, para empezar a tener tiempo para tareas de verdad impactantes, como pensar y pensar de calidad en la estrategia, pensar en esas tareas que de verdad tienen más impacto en tu empresa, sobre todo en estos días de cuarentena, cuando las circunstancias cambian, cuando el mercado cambia, cuando en general para tu empresa seguro que las circunstancias se han puesto mucho más difíciles, han caído las ventas en tu sector, de tus clientes, o a lo mejor han subido mucho, como en el sector de los supermercados, pero luego va a venir una caída cuando la situación, si Dios quiere pronto, vuelva a la normalidad. Pues al final, todo eso, si no tienes margen para, entre otras cosas, dedicarle tiempo a pensar de calidad en la estrategia y en las tareas prioritarias y cambiar las prioridades a medida que las circunstancias cambian, tu negocio no va a ir todo lo bien que podría ir. Así que esta es la S de sin margen. ¿Cuánto margen? Como siempre digo, según el estudio del calendario del líder de la Universidad de Harvard de 2018, uno de los mayores estudios de productividad, sobre cómo analizaban, cómo gestionaban su tiempo algunos de los profesionales más exitosos y menos exitosos de todos los sectores y todas las empresas de Estados Unidos, un 25% de margen era lo que las personas, los profesionales que gestionaban mejor su tiempo dejaban. Esto no significa que tengas que aplicar el 25%, siempre lo digo, tú lo adaptas. La clave es que es mucho más de lo que pensamos y seguro mucho más de lo que aplicamos. El siguiente elemento de este círculo vicioso es la T de todo prioritario. Van todos en línea y es que al final cuando pienso que quiero hacer un montón de tareas, cuando no me dejo margen porque meto un montón de tareas en mi planificación, soy muy ambicioso, al final es que no tengo claras cuáles son mis prioridades de verdad. Y al final puedes pensar para ti que sí las tienes muy claras, pero si te pusiera un ejercicio de elegir 3 cosas, esto es como el juego de los niños de qué te llevarías a una isla desierta, todas las cosas en tu lista son importantes, pero cuando una lista promedio tiene entre 50 y 150 tareas, la primera reflexión es que no puedes hacer todo. Y es que la clave de la productividad es que no debes hacer todo. Debes elegir, como en un juego de ajedrez, no puedes mover todas a la vez, todas las fichas a la vez, no puedes hacer todos los tipos de apertura a la vez. Tienes que elegir cuál va a ser tu estrategia y tienes que ir un movimiento a la vez. Esa es la estrategia en cualquier cosa, en una tarea, en un proyecto, en una empresa si tienes una empresa, en tu negocio si eres autónomo o independiente, y para eso no puede ser todo prioritario, porque si todo es prioritario,
nada es prioritario. Si le pones una banderita roja a todas tus tareas, es que todas son igual de importantes. Así que eso no funciona. Y el siguiente elemento que quiero compartir contigo en el círculo vicioso de la improductividad es la R de retrasar, de procrastinar, esa palabra que siempre aparece ligada a la productividad y a la mala gestión, que es retrasar, dejar para más adelante. Tú tienes que decidir cuando una tarea no la vas a hacer ahora, porque tienes un plan, como te decía aquí, de sin plan. Cuando tienes un plan, tienes un criterio para saber qué tarea nueva metes o qué no metes, si aparece un imprevisto, una tarea repentina nueva. Tú tienes que retrasar solo si crees que es bueno retrasar esa tarea, porque hay otra más importante que va a tener más impacto. Pero el problema es que retrasamos muchas veces las tareas y además las tareas más importantes. Seguro que te ha pasado muchas veces que sientes que no estás dedicándole tiempo a las tareas más importantes. ¿Por qué? Porque necesitarías dedicarle un buen trozo de tiempo, un buen bloque de tiempo, 2 horas, 3 horas, y no tienes tiempo para sacarle ese bloque de tiempo. Así que al final vas dejando las tareas y al final esa tarea se queda para siempre. Puede ser hacer un análisis de la estrategia nueva que quieres adoptar con tus clientes o puede ser renovar tu página web. Pero si realmente es una tarea relevante, crítica para tu negocio, muchas veces la dejamos para más adelante porque simplemente tenemos muchas otras cosas que hacer. Esas muchas otras cosas que hacer son esas tareas tipo mosca que solo enredan y no contribuyen a que tengas resultados de verdad. Y si sientes que no eres todo lo productivo que podría ser, es entre otras cosas porque no tienes el método para dedicar tiempo suficiente, tiempo para tener profundidad suficiente en esas tareas que más impacto van a tener en tus resultados. Y la última, ahora te diré por qué tiene 2 asteriscos y subrayada, y hay algunas otras subrayadas, ahora te diré también por qué. Pues la última de las letras de esta palabra desastre, que son los 8 ingredientes, los 8 pecados capitales, si quieres, de la improductividad, pues la E es una palabra que me he inventado yo, no sé si estará por ahí en internet, se la habrá inventado también alguien, pero me encanta porque creo que refleja muy bien una actitud que muchos de vosotros, quizá tú, tienes en referencia a la gestión del tiempo, a la improductividad en tu trabajo, y es la emprendeduritis. ¿Qué es la emprendeduritis? La emprendeduritis me gusta definirlo con una actitud, seas emprendedor porque tengas tu propia empresa o no, pero al final la emprendeduritis la defino con una frase que me encanta y es que lo quiero hacer todo ya y todo yo. Todo ya y todo yo. Eso es que lo quiero todo muy rápido, quiero hacer un montón de tareas en paralelo, se me ocurren un montón de ideas nuevas, quiero proponer nuevos proyectos, me lanzo a hacer muchas cosas, lanzo muchas ideas, pero aterrizo pocas. Y lo quiero hacer todo yo y todo ya. Todo ahora mismo sin gestión del tiempo, sin saber qué es lo más importante, lo más relevante, qué es lo que puedo retrasar, pero con criterio, como te decía antes en la R, y lo quiero hacer todo yo. No tengo capacidad para delegar, para construir un equipo, tenga un equipo por debajo o tenga compañeros que trabajen conmigo o sea un autónomo, pero puedo tener socios, gente que colabore conmigo, puedo subcontratar a una persona para hacer una tarea que no sea nuclear en mi estrategia. Bueno, pues todo ya y todo yo. Esa es la emprendeduritis y eso es uno de los principales pecados que cometemos que nos hace, tengas tu propia empresa o no, ser sumamente improductivos, tener muchas cosas, empezar a distraernos, sentir que no tenemos estrés, sentir que no tenemos tiempo para planificar, ser muy ambiciosos porque veo que no hago suficientes tareas y entonces quiero hacer más y me parece que es que no estoy siendo suficientemente productivo y me frustro porque creo que la productividad es hacer no 10 tareas sino 15 y luego 17 y luego 20 y no tienen nada que ver. Significa hacer 3 tareas pero las 3 adecuadas. Para aplicar todo eso no dejo margen y por eso estoy como pollo sin cabeza, con el agua hasta el cuello, sin tiempo para nada. Todo me parece prioritario, no tengo tiempo de calidad, entre otras cosas porque no dejo el margen y porque no tengo plan para pensar en cuáles son las prioridades de verdad en mi empresa y dejo para más adelante las tareas que de verdad estaría haciendo. Quiero hacer 15 tareas, pero dejo las 3 tareas más importantes para más adelante y me dedico a hacer otras tantas que son secundarias si lo piensas de verdad. Estar leyendo el correo, continuamente conectado al WhatsApp, leyendo un montón de cosas, haciendo un montón de tareas, estando un montón de horas en la oficina, pero al final no teniendo profundidad suficiente en las tareas más impactantes. Así que este es el círculo de la improductividad y quería además cerrarlo comentándote cómo romperlo, porque no se puede romper de cualquier manera. Y quiero darte las técnicas fundamentales para que trabajes en cómo romper este círculo. Lo primero es atacar la emprendeduritis, porque la clave es la actitud. La clave es que tengas claro que la productividad real es otra cosa y que tengas claro que tiene que cambiar tu actitud. Luego ya veremos cómo tienes que incorporar el método, técnicas claves, pero lo primero es cambiar la actitud, la mentalidad. Lo que está aquí dentro es lo fundamental, no lo que está en el boli, en las agendas o en las aplicaciones que tienes. Así que la emprendeduritis es lo primero. Y luego tenemos que trabajar en, una vez que ya tienes claro que necesitas un cambio de actitud, tienes que trabajar en cómo tener tus prioridades claras, dejar margen y empezar a planificar. ¿Y qué es lo que yo te recomiendo? Primero, dejar margen. Segundo, empezar a pensar
en ese margen que tienes, en cuáles son las prioridades y tercero, empezar a planificar. Necesitas un método, una serie de herramientas, plantillas, métodos, maneras de trabajar, no metodologías que puedas encontrar por ahí en internet y que sea la última metodología de moda, Scrum, otras metodologías Agile, Sprint de Google Ventures, metodologías como la de Toyota hace unos años, la metodología de gestión empresarial más revolucionaria. Hay muchas maneras. Lo importante no es la técnica concreta, lo que está en el papel, la herramienta, el método de las 4 A's o de las 3 P's, sino la mentalidad, el cambio de mentalidad. Y luego tú aplicas ese cambio de mentalidad y esa herramienta a tu manera de trabajar y a tu realidad en tu empresa. Lo que yo trabajo en mis formaciones es cómo adaptarlo de manera súper sencilla, para que tú veas todos los posibles métodos que puedes hacer, que puedes elegir, que hay en el mercado, que trabajan en empresas grandes, pequeñas, que se han trabajado en distintas épocas y que tú elijas el que más se adapta a ti y encima puedas matizarlo y adaptarlo a tu caso particular. Así que lo primero es trabajar en la actitud y luego, en el plano concreto, primero, dejar margen, acuérdate, un 25%, luego, tener tiempo para pensar en tus prioridades y ponerlas concretas y ordenadas, y luego, empezar a dejar margen. Así que esos son los 3 elementos, con este de la actitud, por los que tienes que empezar a romper el círculo de la productividad negativa, porque al final todo el resto son consecuencias. La consecuencia es que te distraes, la consecuencia es que te estresas, la consecuencia es que eres demasiado ambicioso intentando meter muchas tareas y la consecuencia es que dejas justo, paradójicamente, las tareas más importantes para otro día. Bueno, pues ese es el círculo de la improductividad y cómo romperlo. Analiza, aprovecha estos días de cuarentena en los que seguro que la rutina es diferente, que tienes posibilidad de sacar algo más de tiempo para pensar, para empezar a dejar ese margen para aplicar este concepto para tu trabajo y sobre todo para tu vida. Te lo agradecerán tus compañeros de trabajo y te lo agradecerá la gente que vive contigo. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo.